por estar de manera puntual en esta sesión de evaluación de la personalidad. Ya se puede ver, sí. Mi nombre es Hazel Trejo, yo soy su docente asignada y vamos a estar compartiendo este espacio durante las próximas 6 sesiones, 7 con esta, que es la duración total de nuestra materia, ¿vale? Entonces es muy importante que si no pueden acudir a la sesión, si tienen algún inconveniente, puedan hacer la revisión de la grabación que quedaría al finalizar la sesión y puedan consultar todo lo que revisamos, el contenido que viene en plataforma. Observo algunos nombres por un proceso que tenemos en el inicio de clases para el primer ingreso. Algunos nombres de algunos de ustedes que son de primer ingreso. ¿Me podrían compartir quién de aquí acaba de iniciar sus estudios con nosotros, por favor? Yo soy de nuevo ingreso. Perfecto. Yo también. Muy bien. Su servidor de nuevo ingreso. Yo también soy de nuevo ingreso. Muy bien. Creo que tenemos Yo mucho también de nuevo ingreso. ingreso. Eso me da mucho gusto. A todos ustedes les doy la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto ser parte del inicio de su formación y sobre todo para poder aclarar ciertas dudas, ¿vale? Entonces, dado que la mayoría de ustedes es de primer ingreso, voy a dar un repaso sobre la plataforma. Espero ya hayan podido explorar un poquito acerca del contenido, cómo revisar cada uno de los apartados, etcétera, etcétera, ¿vale? Bienvenidos a todos. Y bueno, pues antes de compartir la sesión como tal, me gustaría dar una breve exploración sobre la plataforma, ¿vale? Nada más me comparten cuando puedan visualizar mi pantalla, si son tan amables. Me parece que ya la visualizan, ¿cierto? Sí, ya se puede ver. Perfecto. Bien, Claro. ustedes ingresan al panel de las materias, identifican evaluación de la personalidad y les va a aparecer este enlace, ¿vale? Lo primero que van a visualizar ustedes es el apartado de noticias. Este es súper importante porque este va a ser el medio por el cual yo les voy a compartir actualizaciones o algunas recomendaciones o, no sé, por ejemplo, para la evaluación docente, para evaluar el clima en clase, para si, por ejemplo, tenemos alguna entrega la próxima semana, yo les voy a compartir las especificaciones en este apartado. Ojo, no es el único apartado en el que ustedes pueden visualizar las especificaciones de alguna entrega o así, pero sí es importante que ese es nuestro primer panel, ¿vale? Para que ustedes lo puedan observar. Creo que ya la mayoría pudo identificar el video de bienvenida, el encuadre de la materia que vamos a ver en esta primera sesión, algunas recomendaciones, tal cual la infografía. Yo les comparto el tema de lo que vamos a ver y algún enlace, algún video, algún dato extra fuera del contenido que está en plataforma para que ustedes puedan explorar un poquito más acerca del mismo, ¿vale? El encuadre de la materia es súper importante, verificar que nos vamos a reunir todos los lunes a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, y si no se pueden unir a la sesión síncrona, que es en este enlace, va a quedar grabada en el apartado de noticias, ¿vale? Les va a aparecer así como el video, les va a aparecer la grabación de la clase para que lo puedan consultar posteriormente. Algunas recomendaciones para nuestra sesión de Teams. Levantamos la mano cuando queremos emitir alguna opinión y respetamos también el espacio porque es un espacio compartido con sus demás compañeros. Respetamos la opinión de los demás, aunque no la comparto, respeto lo que tú compartes. No necesariamente siempre tenemos que estar de acuerdo con lo que dice nuestro compañero, pero sí voy a respetar siempre este espacio, ¿vale? Algunas especificaciones relativamente sobre el encuadre de la materia. Todos los días de nuestra sesión, ustedes van a poder evaluar qué les pareció
la clase. A través de la aplicación Mi Red Aliada hay un apartado que se llama Clima en Clase. Ustedes evalúan todas las sesiones a cada uno de sus docentes para que con eso y con la evaluación docente, que es un ejercicio posterior, nosotros podamos identificar algunas áreas de oportunidad y si no las hay, pulir, ¿vale? Honestidad académica. Honestidad académica, que es la herramienta Turnitin, es para identificar algunos aspectos respecto a la similitud que se tiene con los proyectos, con las entregas que ustedes vayan a hacer con artículos de la red. Si, por ejemplo, mi primera entrega de proyecto se basa en identificar la importancia de las pruebas psicológicas, voy a hacer uso de la información a lo mejor de la red, de algún libro, de algún video, pero citando de manera correcta y o aplicando mis referencias bibliográficas en formato APA. Esta herramienta que se llama Turnitin identifica toda aquella similitud que encuentra en la red. Entonces es importante aplicar técnicas de parafraseo, etcétera, etcétera. Yo les comparto adicional algunas herramientas que les pueden ayudar a disminuir esta similitud y a trabajar un poquito más en sus propios proyectos de autoría propia, ¿vale? Entonces es muy importante que tomemos mucho en cuenta Turnitin. Ustedes no pueden visualizarlo previo al envío de su proyecto, pero sí lo pueden visualizar o yo les puedo compartir el reporte una vez que lo hayan subido. Pero sí es importante y me dirijo a la última parte donde viene el porcentaje que se va a evaluar, sobre el porcentaje que vamos a evaluar. Si ustedes tienen la escala de Turnitin es de 0 a 100. ¿Vale? En similitud. Si tenemos un de 0 a 20% en similitud de proyectos, se evalúa con el máximo de la calificación y sobre una rúbrica. Ustedes van a poder visualizar la rúbrica una vez que vayan a entregar o vayan a subir su trabajo, ¿vale? Para que lo puedan identificar. Si tenemos de 21 a 40%, se va a hablar sobre una penalización de 20%, es decir, 80 como calificación máxima, y si es del 41 al 100 se va a invalidar, que quiere decir que ese 41% o más es directamente tomado de la red sin especificar alguna cita, sin parafraseo, sin referencias bibliográficas. Eso tómenlo mucho en cuenta. Les voy a compartir yo unas 2 sesiones antes los pormenores de nuestra entrega para que y algunos identificadores de similitud. Ojo, no son iguales a Turnitin, pero son similares, porque recuerden que Turnitin trabaja también con proyectos que están dentro de la red de Aliados Universidades. Eso quiere decir que si, por ejemplo, Juanito Pérez entregó un proyecto en 2022 y Juanito Pérez es amigo de Lucía Rodríguez, que estudia actualmente con nosotros y le compartió por alguna razón su proyecto, todo lo que haya tomado Lucía Rodríguez de ese trabajo se va a ver reflejado con el trabajo de Juanito Pérez. Entonces va a aparecer ahí la similitud de algún alumno de Aliados Universidades de 2022 que tomó esa referencia. Entonces es importante que ustedes aprendan también a realizar alguna cita textual, referencias en formato APA. Yo les comparto material previo a para que lo puedan tomar como referencia. Regresando al apartado de noticias, es importante que ustedes visualicen esta parte de calendario o próximos eventos. Aquí vienen todas las fechas de vencimiento, no es la fecha en la que inicia o en la fecha en la que yo puedo entregar mi proyecto o mi examen, sino más bien es la fecha de vencimiento. Es decir, la primera entrega de proyecto vence el 8 de junio. Yo tengo hasta el 8 de junio para poder entregar y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 evaluaciones parciales que vencen el 15 de junio. No quiere decir que yo las voy a realizar hasta el 15 de junio a las 11:59, sino que yo tengo hasta el 15 de junio para poder realizar evaluación parcial 1
y 2, y que pueda estar dentro de las fechas de actividades de acuerdo a mi calendario y así sucesivamente con cada una de las actividades. ¿Por qué les comparto esta parte del calendario? Porque a veces confundimos un poco la parte de yo puedo realizarlo a partir del 8, no, ese es mi vencimiento, ¿vale? Y mi recomendación siempre es que no lo dejemos al final de el 8, yo a las 11 estoy subiendo mi trabajo porque por alguna razón puede caerse plataforma, se puede sobresaturar, se me fue el internet, no tengo equipo, etc., etc., que no estamos libres de que pueda pasar algo, alguna situación, entonces siempre prever cada una de mis entregas. Por eso la sesión es el lunes conmigo para que podamos tener ese espacio para poder entregarlo al día domingo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Me parece que no. Continúo con este breve recorrido. Todo el contenido, toda la información, todos los recursos didácticos los voy a encontrar en el apartado de contenido. Hay apartados que son exclusivos para docentes, otros que son exclusivos para ustedes. El contenido de ustedes es a partir de la sesión 1 y explorando cada una de las sesiones está dividida por 2 unidades cada una. En total vamos a ver 14 unidades dentro de estas sesiones. Encontramos un apartado de desafío, la infografía que me va a resumir todo lo que voy a ver en esta unidad, el contexto, que son los recursos, alguna tarea. Aquí, por ejemplo, únicamente tenemos nuestro ejercicio de reforzamiento para saber más recursos adicionales y nuestra segunda unidad, y así con cada uno de ellos. ¿Dónde puedo yo identificar mis calificaciones? Aquí directamente en el apartado de mi salón, entro y aparece todo el desglose de mis calificaciones. El apartado de tareas es para subir mis entregas de proyecto y en el de cuestionarios es el apartado donde yo voy a poder realizar las 3 evaluaciones parciales que tengo. El progreso de mi ingreso a plataforma lo puedo ver desde la parte de abajo donde dice progreso de la clase. Eso es a grandes rasgos el recorrido básico que ustedes deberían conocer dentro de la plataforma. Ahora tenemos una biblioteca que es únicamente para la licenciatura en psicología. Ustedes pueden explorar cada uno de los contenidos que son, la verdad es que son bastante buenos dentro de esta biblioteca que se llama EBSCO. No sé si a lo mejor tengan conocimiento, si no tomamos unos minutos de la próxima sesión para poder visualizar. ¿Vale? Esto es a grandes rasgos. Voy a dejar de compartir pantalla de este lado para dirigirme directamente a nuestra sesión del día de hoy, sin antes preguntarles si tienen alguna pregunta, duda, inquietud respecto a esta información de plataforma. No, de momento está claro. Perfecto. No, Muchas ninguna, gracias. gracias. Todo claro, todo claro. Muchas gracias. Vamos a hacer un breve diagnóstico. El día de hoy les dije que íbamos a hablar acerca de evaluación de la personalidad. Como tal, esa es nuestra materia. ¿Qué es lo que esperamos aprender de esta materia y qué es lo que buscamos también identificar con qué es evaluación de la personalidad? Para esto vamos a utilizar un ejercicio online, para lo que les pido ingresemos a menti.com. Ingresemos con este código o escaneemos el QR y podamos realizar este ejercicio en línea. Para los que no tienen la página, se las voy a compartir en el chat. Ya nada más me indican cuando puedan visualizarlo, por favor. Y el código es 4433-2836.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo ingresé y me parece que esperando al presentador. Perfecto. Ya nos deben aparecer. Los demás sí pudieron ingresar. A mí me sale lo mismo. Me dice que está esperando al presentador. Ok, denme un segundo. Hola, a mí sí ya me salió que dice qué esperas de de la asignatura. Perfecto. Gracias. Iniciamos. Muy bien. Ya les debe aparecer. ¿Ya les aparece algo diferente? Me sale uno que dice, ¿qué esperas de la asignatura? Perfecto. Creo que ya Ajá. están todos. Sí, justo. Vamos a responder qué es lo que ustedes esperan de esta asignatura. Como bien les decía, vamos a hablar de evaluación de la personalidad, pero ¿qué esperamos? Conocer herramientas que ayudan a los profesionales a identificar personalidad, ok. Diferentes tipos de personalidad y cómo identificarlos. Ejecutar el nombre de la materia, ok. ¿Qué más? ¿Qué más esperamos de esta asignatura? Conceptos de psicología, reconocer mi propia personalidad, eso es interesante, ok. Diferentes tipos de personas, herramientas. Pérdida de miedo, ok. Ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más nos comparte? Herramientas adecuadas. Ok, perfecto. Pues me parece que la mayoría espera de la asignatura, como bien dicen los objetivos de la misma, conocer cuáles son esas herramientas, cuáles son esos instrumentos para poder evaluar la personalidad en diferentes espacios también, ¿no? Ahora, vamos a hablar acerca de los mitos y las realidades. Seguramente ustedes han escuchado, han dicho también, porque suele pasar, que cuando no estamos dentro de la licenciatura como tal, pues recurrimos también a el lenguaje coloquial, ¿no? Y entonces nos inmiscuimos en ese tipo de mitos un poco acerca del dentro de la psicología y ahora específicamente de lo que es evaluación. Entonces, les voy a compartir algunos reactivos que hablan acerca de mitos y realidades de la evaluación. ¿Vale? Por ahí ya nos están apoyando en responder. El primero dice, el uso de pruebas requiere conocimientos teórico-prácticos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Serán solo teóricos? ¿Serán solo prácticos? ¿Serán los dos? Ninguno falso, eso es interesante, ¿eh? ¿Qué tan real será esto? Ya tenemos dos. Muy bien. Pues vamos a ver cuál es nuestra respuesta correcta. Es una realidad. No únicamente necesitamos que sean prácticos, por ejemplo, el uso de herramientas, sino también necesitamos conocer qué hay detrás de esa herramienta.
si es una herramienta que fue estandarizada, si es válida, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos con el siguiente. Dice, cualquier persona puede aplicar una prueba psicológica, mito o realidad. ¿Qué opinan? Ojo que este es súper, súper importante y de aquí se deriva un montón de teoría posterior de quiénes realmente pueden aplicarlo o todos podemos sin tener a lo mejor o teniendo bases únicamente. ¿Qué opinan? Realidad, mito. Perfecto. Es totalmente falso. Recordemos que aunque tengamos bases, que aunque tengamos información que nos puede ayudar a identificar las herramientas, cómo evaluarlas, necesitamos una formación como psicólogos, específicamente para las pruebas psicológicas, ¿vale? Existen otro tipo de pruebas que también se pueden utilizar en otras disciplinas, pero específicamente las pruebas psicológicas, únicamente los psicólogos. Las pruebas pueden aplicarse bajo cualquier condición. Condición refiriéndonos a lo mejor el ambiente, el espacio, el tiempo, todo aquello que si en algún momento ustedes han aplicado o les han aplicado alguna prueba, tómenlo en cuenta, ¿no? Bajo cualquier condición también es si es acorde a la edad, si lo voy a hacer únicamente porque quiero investigar un poquito acerca de eso. Si no estoy en formación, tal vez me pueda meter a lo mejor en ciertas dificultades, ¿no? Veamos, mito o realidad. Es totalmente falso, es un mito. No se pueden aplicar bajo cualquier condición. Incluso hay pruebas específicamente que te piden cierto periodo, cierto espacio, cierto ambiente, etcétera, etcétera. Y no necesariamente también las psicológicas. Remóntense un poquito a los exámenes en línea. Por ejemplo, cuando vas a realizar un proceso para ingresar a la Secretaría de Educación Pública, necesitas un espacio, ahí te vienen específicamente qué debe venir en ese espacio a cámara abierta, incluso, no sé, paredes blancas, sin cuadros, sin porque forma parte de las condiciones, porque te están monitoreando constantemente, ¿vale? Y dice, los datos obtenidos de las pruebas son suficientes para valorar las características de la personalidad. O sea, yo me puedo quedar únicamente con los resultados de la prueba o necesitaría indagar un poco más. ¿Será suficiente quedarme con los resultados que me emite a lo mejor una prueba de plataforma? Porque ahora ya es mucho más sencillo que a lápiz y papel como antes, ¿no? Antes, por ejemplo, pues las proyectivas, las pruebas de inteligencia, todo era lápiz y papel y tenías que sacar para evaluar tu formatito, tus plantillas, tus acetatos incluso para poder hacerlo. Imagínense, hace mucho, mucho tiempo, ahora ya están digitalizadas y hay plataformas donde te arrojan resultados, a lo mejor sin una interpretación o una preinterpretación, y ya aquí viene la labor del psicólogo. Veamos, ¿es un mito o realidad? Es totalmente un mito. Necesitamos instrumentos adicionales. Me refiero no a pruebas específicas, sino a una entrevista estructurada, una entrevista previa a la observación, a una lista de cotejo de algunas actividades, de algunas acciones, incluso si es una evaluación neuropsicológica, a lo mejor estudios médicos, antecedentes médicos, en los cuales ustedes pueden basarse y de ahí poder explorar el mundo de las evaluaciones y sobre el mismo también poder hacer nuestra propia interpretación. Vámonos con este. El proceso de evaluación tiene que ser sistemático, ordenado y requiere planeación. Aquí habla también mucho de la personalidad del psicólogo, ¿eh? ¿Qué opinan ustedes como futuros psicólogos? ¿Será que necesito estas cosas para poder
realizar un proceso de evaluación? Perfecto, me encanta que los 23 que están participando digan esto, porque forma parte mucho de su personalidad. Necesitamos tener siempre una estructura en nuestros procesos de evaluación. No puedo iniciar con una prueba y después voy a hacer una entrevista y después voy a realizar una observación en una actividad porque no tiene pies ni cabeza. Hay que estructurar nuestro proceso y para eso hay un mapita también que ustedes pueden encontrar. Esta parte no la vamos a ver. Es una segunda parte, pero con esto termino este ejercicio en línea. Les agradezco mucho su participación a los 26, 25, 24 que están en la sesión. Y vámonos ahora sí directamente con nuestro contenido. Vamos a hablar acerca de la sesión 1. ¿Alguien pudo explorar un poco acerca del contenido de esta sesión? Sí, yo un poco. Ok. A grandes rasgos, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Precisamente cómo es que se define la personalidad, si una persona es tierna, si una persona es tímida, extrovertida, y bueno, pues te da signos de acuerdo igual a su forma en la que se viste, de acuerdo a su forma en la que mira, si se toca la nariz muchas veces, si se toca el cabello, si está nerviosa, si mueve mucho los dedos, si habla rápido, si habla claro. Y bueno, también, y la referencia de la aplicación de los tests y de las pruebas, ¿no? Ok, En general. muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, para acá, maestra. Yo puedo observar que es cómo una persona se desempeña a través de su cultura, lenguaje, idiomas, y también cómo se desempeña conforme a su entorno en el que se encuentra, cómo adquiere conocimientos y lo desempeña en sí mismo. Es cuanto. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias a ambos. Efectivamente, vamos a ver algunos aspectos de cómo nos relacionamos siendo seres sociales, ¿no? Pero previo a esto, y antes pudieran decir, o no sé a quién de ustedes no le gustaba historia, pero parte de lo que ha ido evolucionando, lo que es ahora la evaluación psicológica, pues viene de un detrás muy importante, ¿no? Como a alguien se le ocurrió que era importante medir cómo nos comportamos o de qué manera eh, o qué comportamientos o qué conductas tenemos en ciertas situaciones y cómo lo voy a medir y qué hago si yo mido esto y cambio la situación, cambiará también el comportamiento. A alguien se le ocurrió en algún momento y es parte de la historia. Entonces es importante conocer cómo ha ido evolucionando a través de esta línea del tiempo la evaluación psicológica. No me voy a adentrar específicamente a los hechos, voy a compartirles algunos y ustedes los pueden visualizar. Esta presentación se las comparto para que ustedes puedan identificar cada uno de los aspectos como un adicional al contenido que tienen, ¿vale? Se acordarán un poco acerca de la teoría de la evolución. Todo nace en identificar cuáles son esas diferencias que tenemos o qué me hace diferente a mí de Zulma, de Guillermo, de Cristian, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me hace diferente a mi Hassel de los demás? Y no solo por a lo mejor el género o la complexión física, sino también cómo piensa, cómo va evolucionando. Entonces, todo inicia antes de 1900, imagínense, ¿no? Imagínense en esa época un poco explorando y posteriormente, entre 1900 y 1930, viene o surge la psicología científica. ¿Por qué la psicología se vuelve ciencia?
¿Alguien sabe ese dato? ¿Por qué de ser una disciplina social se vuelve también una ciencia biológica? Hola, buenas noches. Realmente no tengo el dato, pero yo imagino que lo que pasó fue que empezaron a aplicar el método científico a la psicología y ya eso la consolidó como una ciencia. Exactamente, muchas gracias, María Clara. Exactamente, lo que buscaban en ese momento en un laboratorio en Alemania con Wundt era demostrar que la psicología también era parte de una ciencia biológica y no solo social, ¿vale? Entonces, en ese periodo surge la psicología científica y Alfred Binet va a ser un personaje súper importante dentro de la evaluación, porque Alfred Binet forma parte del desarrollo de la inteligencia. Es decir, voy a empezar a medir la inteligencia a través de diferentes instrumentos. Y entonces también surge como tal, no como tal específicamente el concepto, o sí el concepto como tal, pero si empieza a medir el coeficiente o el cociente intelectual, como también lo llaman, ¿vale? Empieza con un test de inteligencia que es para niños y se llama la escala Binet-Simon, ¿vale? Ahí empieza a surgir esta parte de la psicología científica porque empiezan a introducir el término de la psicología, de la inteligencia como un factor que determina el comportamiento. ¿Se acuerdan que en algún momento nos decían, mientras más alto sea tu coeficiente intelectual o mientras mejores calificaciones tengas en la escuela, eres más inteligente, eres un nivel más arriba? Pero entonces, ¿qué pasa con que no estábamos abordando, y eso ya viene un poco más adelante, la inteligencia emocional? ¿Dónde quedaron mis comportamientos, mis conductas? Porque podría ser yo la estrella de la clase, pero si bajo una situación de estrés o sí, de estrés como tal, a lo mejor no podía manejarme y perdía el control, ¿no? Entonces es muy importante que no solo nos basemos, como en esta época de la psicología científica, cuando surge que la inteligencia es parte de nuestra personalidad. Y posteriormente viene la escala de Wechsler. Wechsler nos va a hablar acerca de la inteligencia también, pero en diferentes escalas. Primero hay una para niños, una para adultos, una para adolescentes, incluso que no es la más utilizada, pero sí hay una distinción entre no podemos medir de la misma manera adultos que niños. Y en ese momento de 1930 surge la necesidad de explorar esta población de niños porque, ¿por qué creen? ¿Alguien tiene alguna noción? Porque surge a lo mejor el querer medir el comportamiento en niños. Pienso yo que era como la necesidad, ¿no? La necesidad de querer llevar a los niños a más, pero pues de alguna manera se tenían que tener las bases, ¿no? De cómo sí hacerlos aprender. Exactamente. Y no solo de llevarlos a más, porque ese es nuestro ideal y es lo que también buscamos, ¿no? No solo también de niños, sino también ya en otros niveles. Lo que se buscaba la oportunidad que se tenía es que teníamos el escenario perfecto, que era la escuela. Durante la formación, los niños, pues es cuando van explorando, cuando van identificando, cuando van formando su propia personalidad y entonces es el momento ideal para poder ir midiendo, ¿vale? Esta escala es súper famosa, obviamente se sigue utilizando y surge también el MMPI, que les comentaba al principio que conocía algunos de sus nombres porque seguramente ustedes han pasado o están en proceso de este proceso de nuevo ingreso que es exclusivo para psicología, que está compuesto por la prueba y la entrevista, ¿vale? ¿Cuál es el instrumento que se utiliza? Es el MMPI, que es un inventario de personalidad, es uno de los más completos. Obviamente se utiliza actualmente en el MMPI 2RF, que es la eh, versión reforzada, la que viene actualizada, la que viene un poco más
entrelazada con lo que es la personalidad o los aspectos de la personalidad. Entonces, que conozcan ese instrumento como evaluados, como pacientes de alguna manera, y no como evaluadores. Es súper importante que conozcan ese instrumento. La evaluación psicológica, 1950-1980, sigue Binet, si se acuerdan de él. El test de aptitud de Stanford Binet, aquí tiene otra colaboración, aquí ya empieza un poco más a hacer renombre el coeficiente intelectual. Vienen las evaluaciones o surge en la evaluación neuropsicológica, que también forma parte de nuestro temario, y vamos a hacer un breve ejercicio. Esta parte es muy importante porque no únicamente nos metemos con la parte social, sino también ya involucramos a la neuropsicología, que es un mundo muy, muy interesante. Y posteriormente, y desde 1980, imagínense, hasta la actualidad, pues ya vienen o empieza a surgir las pruebas computarizadas, empiezan a hacer ya baterías, seguramente les ha tocado hacer o realizar algún proceso de reclutamiento y selección en el que te comparten un enlace, viene una serie, un listado de 5 pruebas, y esas pruebas fueron específicamente elegidas para tu perfil o para el perfil al que estás participando. Viene a lo mejor una prueba de personalidad, viene a lo mejor una prueba de inteligencia, una prueba de liderazgo, dependiendo del nivel, ya viene como tal un listado de 5 pruebas, y a ese listado o a esa selección de pruebas les vamos a llamar baterías, ¿vale? Hay baterías que son genéricas, por ejemplo, si yo estoy en el área de recursos humanos y quiero compartir, tengo vacantes diferentes, tanto en nivel operativo, gerencial y directivo. Para cada uno de ellos tengo diferentes pruebas. No le voy a hacer la misma prueba al nivel operativo que al gerencial, ¿están de acuerdo? Necesito obtener más competencias, entonces le voy a hacer otro tipo de pruebas. Y tengo 3 perfiles, entonces para esos 3 perfiles yo voy a seleccionar diferentes pruebas. ¿Ok? Entonces, esas son las generalizadas. Ya tengo mis 3 perfiles y para cada uno de mis candidatos les comparto esta liga. Pero ¿qué pasa cuando me piden específicamente un gerente de ventas que haya trabajado en el sector financiero, que tenga 10 a 15 años de experiencia, etcétera, etcétera? Entonces, tengo que buscar específicamente qué pruebas me ayudarían a mí a identificar las competencias que tiene este perfil, ¿no? Porque no es únicamente un gerente de ventas, es un gerente de ventas con tanta experiencia, etcétera, 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 y a eso le voy a llamar batería estructurada, ¿vale? Esto lo vamos a reforzar posteriormente, pero es importante que ustedes conozcan el término batería y a qué nos referimos. La evaluación como de la personalidad, el objetivo principal es comprender y analizar las características individuales de una persona. Si bien en algunas evaluaciones hablamos también de grupos, de la gestión de equipos, etcétera, etcétera, y cómo evaluarlo, específicamente nos vamos a centrar en nuestras características individuales. ¿Qué me hace diferente a los demás? ¿Cuáles son los componentes de la personalidad? Y aquí hablamos de, primero, los tipos de personalidad. Cómo yo catalogo a lo mejor a una persona por ser introvertida, por ser a lo mejor extrovertida, por ser muy tímida, por ser una persona empática, ¿no? No es muy fácil identificar a una persona que es empática. ¿Cómo lo identifico? Bueno, tenemos diferentes tipos de personalidad. Una de las cosas que también nos lleva a debate, por ejemplo, es que dentro de los tipos de personalidad también podemos encontrar uno o varios indicadores de la misma o diferentes de personalidad. No quiere decir que yo tenga personalidades múltiples en el mejor de los casos, sino más bien que tomo a lo mejor diferentes rasgos de personalidad, que es nuestro segundo concepto,
que son aquellas cualidades que me van a definir como persona, es lo que me va a hacer diferente a María Clara, a Guillermo, a Cristian, etcétera, etcétera. Y voy a mover un poquito acá porque quiero mencionar a todos los que están acá, a María Luisa, a Gustavo, etcétera. Ahora, el carácter. Seguramente recordarán como les decían sus papás, es que tienes el carácter de papá o tienes el carácter de tu mamá en mejores o peores circunstancias, ¿no? Entonces, el carácter va a ser aquellas características personales que yo aprendí de mi relación con los demás, no necesariamente que yo lo haya heredado. Esa ya es otra parte y es el temperamento, ¿vale? El carácter es lo que yo aprendí de mi relación con papá o mamá, con mis abuelos, con mi familia, con mis amigos y que voy forjando. No quiere decir que yo lo vaya a forjar de la noche a la mañana, sino más bien se va desarrollando. ¿Okay? El temperamento sí es esa herencia genética que heredé de papá o mamá. Aquí sí, y es muy inusual que escuchen decir, es que heredaste el temperamento de tu papá o de tu mamá. No es complicado, es difícil que lo escuchen, pero lo que es correcto es eso. Lo heredado es el temperamento y el carácter es la parte social de mi relación con los demás. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Se acuerdan que hablábamos en mitos y realidades? No únicamente me voy a quedar con los resultados de mi prueba, sino necesito yo más herramientas para poder realizar a lo mejor un diagnóstico o un prediagnóstico o que mi proceso vaya estructurado, mi proceso de evaluación, que necesito a lo mejor alguna encuesta previa, una entrevista estructurada, que haya yo observado y registrado cada una de las conductas de mi evaluado, alguna prueba que no sea estandarizada, más bien, que no sea estructurada en alguna plataforma, que yo esté visualizando, y esto es parte de la observación y registro, que yo observe cuál es esa conducta de quien yo estoy evaluando. ¿Quiénes son todos los involucrados? Aquí lo voy a conocer en la entrevista estructurada. Voy a conocer a los papás si es menor de edad, a los que los rodean, a lo mejor es un paciente que no tiene papás, que su círculo es muy pequeño. Necesito conocer, necesito saber su interacción. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a realizar mi diagnóstico. Y no únicamente mi diagnóstico, perdón, sino que sigue posteriormente, ¿no? Después de que aceptaron un proceso de evaluación y que aceptaron a lo mejor alguna estrategia, alguna recomendación posterior ya de medición, es importante que ustedes conozcan todo el entorno. ¿Cuáles son los factores que van a determinar la personalidad? Se acordarán un poquito acerca de lo que hablábamos de la genética, de la parte bioquímica, lo que es heredado en esta cuestión a lo mejor un poco más biológica. No sé, por ejemplo, la parte que es heredada, forma parte del comportamiento, etcétera, 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 donde podemos visualizar la evaluación de la personalidad o la evaluación psicológica en el contexto educativo. ¿Por qué? Porque es el entorno donde se va desarrollando la personalidad. Si, por ejemplo, les ha pasado, si tienen pequeños o recordarán en algún momento cuando estaban en la escuela, que o mandaban a llamar a papás o al papá de mi compañerito porque es muy inteligente, pero es muy distraído. Termina sus actividades en clase, pero de repente ya está platicando con los demás, distrae a los demás, se pone a correr por todo el patio, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que como docentes también identifiquen todos esos aspectos en el aula y lo puedan compartir con los papás, la inquietud y cómo aprender a abordarlo. En el ámbito clínico también, ámbito clínico y laboral es uno de los más desarrollados, si lo podemos llamar así. Psicología clínica tiene mucha variación dentro de la evaluación de la personalidad y en el ámbito laboral también.
para identificar los perfiles, para saber si es el candidato idóneo, para saber si el personal que yo tengo puede desarrollarse posteriormente en un plan de carrera, ¿no? En el ámbito forense, si lo piden a lo mejor para alguna situación que tenga que ver con, no sé, algún delito, alguna situación crítica en el ámbito deportivo para medir el rendimiento, no solo el rendimiento físico, sino también el rendimiento mental. Y aquí cada uno de estos, ¿vale? Algunos de los aspectos más desarrollados. Recordarán un poco acerca de lo que les decía de los mitos y realidades, ¿no? Resulta que en algunas ocasiones, incluso creo que también o ustedes o alguien, el conocido del conocido, pues han estado en algún momento donde les dicen, ¿qué vas a estudiar? Voy a estudiar psicología. Ok, cuidado, no me vayas a psicoanalizar o cuidado, no hablen mucho porque él es psicólogo, ¿no? Seguramente les ha pasado en algún momento. Y no solo hablando específicamente de la licenciatura, sino también de la evaluación psicológica. ¿Qué pasa si yo accedo a entrar a una evaluación psicológica? Ahorita ya está un poquito más normalizado el que alguien quiera asistir a terapia, ¿no? Porque el desarrollo de la salud mental pues se ha visto un poco en progreso, pero no estamos al 100% y esa es su misión. Esa es la misión de todos ustedes, no solo en esta materia, sino en toda la carrera. El poder fomentar el cuidado de la salud mental a través de lo que ustedes conocen nos va a llevar a lograr pues grandes cosas. Uno de los mitos más grandes es si yo entro en una evaluación psicológica me van a etiquetar de alguna manera, ¿no? Como enfermo mental, como que estás loco, ¿por qué quieres ir a terapia? Etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que la terapia, pues todo lo contrario, ¿no? A ser perjudicial, pues me va a ayudar a explorar a lo mejor un mundo que yo no conocía de mí mismo y me va a ayudar a identificar o a tener esas estrategias que a lo mejor me faltaba o las tenía o las tomaba en cuenta, pero no las abordaba, ¿no? Entonces, para eso es un proceso, no únicamente un proceso terapéutico, sino que viene el una evaluación psicológica. Quiero conocer un poquito más de mi personalidad bajo mi propia percepción, ¿vale? Es importante que ustedes identifiquen qué podrían o cómo lo podrían abordar, y a mí me gustaría que termináramos esta sesión con este caso práctico. Imaginemos que tenemos a Juan, no sé por qué siempre es Juan, pero Juan es mi ejemplo donde tenemos un estudiante que es universitario y experimenta, imagínense, están en este escenario en la universidad, está experimentando algunos síntomas de ansiedad, dificultades para concentrarse en sus estudios, y Juan es una persona muy dedicada, pero también entra un poco en su autocuidado, entonces le preocupa su bienestar emocional. Para esto decide acudir a un centro de salud mental dentro de la misma universidad y busca esta ayuda, ¿no? Después de la entrevista que le hace un terapeuta, se le ofrece a Juan la opción de someterse a una evaluación psicológica, todavía no a un proceso terapéutico ni a alguna otra estrategia, únicamente a la evaluación psicológica para poder a lo mejor comprender un poco el por qué la ansiedad, el por qué esa dificultad para concentrarse, etcétera, etcétera, y poder realmente diagnosticar y no decir únicamente es que tengo ansiedad porque me siento nervioso, ¿no? A lo mejor es otra cosa que detona la ansiedad. Sin embargo, Juan, aunque es una persona que fomenta el autocuidado, está indeciso y está confundido sobre qué va a esperar de esta evaluación, de este proceso. Recuerden un poco lo que hablábamos de mitos y realidades sobre la evaluación. Imagínense que Juan está entre esta balanza de si quiero desarrollar, si quiero fomentar mi autocuidado,
disminuir esos síntomas que no me están haciendo bien, pero no quiero que me etiqueten de esta manera, porque yo soy una persona a lo mejor sociable, porque yo tengo muchos amigos y esos amigos a lo mejor no creen en terapia. ¿Qué harían ustedes para nivelar este caso específico de Juan? ¿Quién me dice? Pues creo que pudiésemos utilizar justamente algunos de estos conocimientos que tenemos para poder calmar sus, o sea, calmar sus inquietudes, abordarlo desde la normalización de lo que viene siendo la prueba psicológica y quizás dar algunos ejemplos de los ámbitos en los que se aplican estas pruebas. Por ejemplo, si Juan, como es un chico que veo que, bueno, yo no sé, yo me lo imaginé por algún motivo como deportista. Ok, Entonces yo imaginé que Juan a lo mejor le pudiese yo demostrar que a deportistas de alto rendimiento les aplican estas pruebas para poder determinar en qué situación están, hacerles un diagnóstico y a lo mejor hacer como un plan de trabajo para que ellos puedan estar en competencia. Y como la carrera universitaria es una competencia constante de alto rendimiento, entonces quizás hacer esa comparación. ok, perfecto. Muchas gracias, María Clara. Me pareció un buen escenario para abordar. Me voy con Marisol y luego María Luisa. Buenas noches. Pues yo le podría comentar, no sé, que todo es un proceso privado, o sea, que su análisis no va a ser como que público, va a quedar entre él y en este caso, pues yo, ¿verdad? Ok, Y que pues para tratar no mencionarlo así como problema, pues para tratar lo que resulte del estudio, pues habría que conocer qué es lo que vamos a tratar. ok. Perfecto, me gustó esa parte de la confidencialidad. Ojo, es muy, muy importante y que lo dejemos súper, súper claro con el paciente. Gracias. Adelante, María Luisa, adelante. Gracias, profesora. Pues creo que justo lo que usted, y citando lo que mencionó cuando hablaba acerca de la evaluación de la personalidad, tratar de acercarse a Juan en este caso para mostrarle que este tipo de test nos va a llevar a la conclusión o tal vez entender un poco más por qué se está sintiendo de esa forma y desde ahí pues darle alguna solución o atacar esos síntomas, ¿no? Ok. Brindarle alguna otra alternativa, ¿están de acuerdo? Perfecto. Me voy con Esteban. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Más Hola. que someterlo a una evaluación psicológica, como menciona el caso práctico, comparto lo que ha dicho la primera compañera, ¿no? Tener bases sólidas del conocimiento, la identificación de la personalidad, el tipo de carácter, porque, bueno, yo lo aterrizo prácticamente a la cuestión de ahorita de nuevo ingreso a lo que es la licenciatura, ¿no? Que en este caso fue de que a mí me preguntaron, ¿te vamos a someter a una evaluación psicológica? Y te hacen como más de 100 preguntas, pero estamos de acuerdo que todo ese conocimiento que tú quieres, o no conocimiento, como que toda esa información de tu paciente la quieres recabar en un momento, pues sí va a ser tardado. Entonces considero de primera instancia, pues más que nada, analizar, escuchar y comprender lo que prácticamente tu paciente, o en este caso Juan, este, te esté mencionando, sus preocupaciones, la ansiedad, la cuestión académica, y ya posteriormente podríamos someterlo a una evaluación psicológica, porque una evaluación psicológica en el tiempo en el que te está contando todo eso, en lo que él te contesta y obtiene los resultados, pues yo creo que vamos a obtener un resultado pues poco eficiente y una identificación que no vamos a poderlo ayudar al 100% en ese momento. Entonces creo que sí considero analizarlo, escucharlo, comprenderlo y de ahí posteriormente invitarla a una evaluación psicológica, pues para que igual no se sienta luego de que ya me van a diagnosticar como loco o que realmente el problema que tengo pues es una cuestión meramente
psiquiátrica y cuestiones así. Creo que sería paso por paso y en el momento oportuno hacerle la invitación a una evaluación psicológica. Es cuanto. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Esteban. Me gusta mucho la parte que abordas de conocer sus inquietudes previas antes de llevarlo a mi propio proceso, ¿no? Primero es escucharlo y eso es una cualidad, una competencia que el psicólogo 100% tiene que explorar en cualquiera de los ámbitos, en cualquiera de las áreas en las que se encuentra. Muchas gracias, Esteban. Totalmente. Me voy con Cristian, adelante. Gracias, buenas noches. Considero que si desde el principio en la entrevista se hizo la entrevista de manera adecuada, no tendría por qué haber un conflicto al llegar a hacer las pruebas, porque si bien en la entrevista podemos darnos cuenta desde dónde trae esas creencias limitantes y entonces en la entrevista bien podríamos identificar desde qué creencias limitantes viene y entonces podríamos en estricto sentido y en la buena práctica de la entrevista, entonces podríamos pasar sin ningún conflicto a las pruebas. Evidentemente, bueno, en el texto dice, ¿no? Primero tuvo una entrevista, entonces en eso me baso, ¿no? Una entrevista bien hecha creo que nos llevaría justo a que las pruebas no nos generen ningún conflicto para que las apliquen, ¿no? Exactamente. Justo, digo, aunque es un caso práctico muy simple, no tenemos un detalle, ¿no? Es importante también conocer y que identifiquen, en este caso, Cristian, el que tiene que haber un ¿no? El saber manejar nuestros otros apoyos, aparte de las pruebas, que en este caso sería la entrevista. Muchas gracias, Cristian. Adelante, Elsa. Sí, pues comentarle, mi punto de vista es comentarle que pues es un servicio de orientación donde se le va a acompañar para alcanzar pues un buen desarrollo mental humano con su consentimiento y que también se puede contar con un aviso de privacidad para que se sienta más tranquilo y se pueda explayar. Ok, muy bien, muchas gracias, Elsa. Justo lo que comentábamos también, ¿no? Debe existir este contrato de confidencialidad y ya vamos a hablar un poquito acerca de eso posteriormente también, qué implica tener este contrato de confidencialidad y hasta dónde yo puedo abordar. Gracias, Elsa. Adelante, Bartolo, y después termino con Guillermo. Gracias, maestra, por la atención. Antes que nada, pues si un sujeto se somete a una entrevista psicológica, el psicólogo, pues de acorde a lo que está observando, porque es a base de la observación, los movimientos, lo que haga, puede sugerir que se le haga una prueba para determinar su estado emocional, porque no únicamente es por un estrés, porque también puede ser por un estrés postraumático, un accidente, una pérdida de un familiar, si es una violación también, un homicidio, ¿cómo se puede decir? Violento, que presenció. Pueden ser muchos factores. Por eso es de acorde al análisis que haga el psicólogo para que ella determine si pasa a la siguiente etapa, que son las pruebas. Es cuanto, maestra. Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, Bartolo. Y adelante, Guillermo. Buenas noches. Hablando, valga la redundancia, habíamos hablado sobre la confidencialidad. Ese es un punto muy específico. Sin embargo, yo en la lectura estuve viendo que Juan tiene muchas inseguridades y eso es algo que se debería de observar a través del enunciado que nos puso en pantalla, porque él por voluntad propia quiso ir a la consulta. Sin embargo, después está retractado
Y eso es uno de los factores que habría que ver. Abordar más sobre las cualidades buenas que tiene mediante la consulta para generarle seguridad, confianza, y a través de la misma, pues obviamente en la anamnesis que uno realiza a través de la consulta, poder generarle esa confianza para que pueda proseguir con las escalas que vayamos a ejecutar sobre él mismo, ¿no? Ya sean los exámenes, pruebas, etcétera, etcétera, que se le vayan a realizar al mismo, ¿no? Pero para mí, simplemente la lectura lo que me genera que hay inseguridades en Juan, porque simplemente él por voluntad propia fue y ya después se retrate. Hay muchas personas que tienen grandes capacidades, pero al final nunca logran nada en la vida por las inseguridades, ¿no? Y estas inseguridades son las que más hay que fortalecer en el mismo. Y debemos darnos cuenta, yo creo que a través de la anamnesis que realicemos, cuando hay estos tipos de factores o diagnóstico en los pacientes, es cuánto. Ok, muchas gracias, Guillermo. Justo. El que nosotros mantengamos, y esto puede ser complicado al principio, pero el que podamos mantener un ambiente de confianza, un ambiente seguro para nuestro paciente, para la persona que vayamos a evaluar, es clave. Eso y que se sienta a gusto, no solo que nosotros busquemos a lo mejor alguna evaluación, pero que se sienta seguro dentro de este espacio, va a hacer que también fluya el proceso si se llegara a un proceso de evaluación. Entonces es súper, súper importante contar con esa información. Y me parece que tengo una última manita levantada. Adelante, Leonardo, contigo terminamos. Hola, buenas noches, maestra, compañeros. Hace poco ingresé ahorita a la sesión, se me hizo un poco tarde, pero ya alcancé a escuchar un poco sobre el caso del que se está hablando. Creo que también es importante el ambiente donde se va a dar. Por ejemplo, si el que está como terapeuta tiene una postura neutral, hace que también el paciente tenga esa confianza. Si estás en esa postura neutral, si no te ve que te identificas con el problema que tiene el paciente, si no te ve que lo estás apapachando de más, si te ve que tú lo estás escuchando, pero que estás tranquilo, también ayuda a que el paciente se sienta tranquilo, ¿sí? Y bueno, si ya se identificó la emoción, pues darle un ejercicio para que se pueda tranquilizar. Lo digo también por experiencia, ¿verdad? Que funcionan mucho los ejercicios para tranquilizar y ahora sí pueda pensar con claridad y pueda ahora sí expresar lo que siente con más claridad y sin tanto ruido mental. Ok, perfecto. Me gusta la manera en que lo abordas, Leonardo, el buscar el cómo sentirlo en un ambiente seguro, no únicamente que yo crea como evaluador que es un ambiente seguro, sino que se sienta como un ambiente seguro. Vale, muchas gracias. Y muy buena aportación de todos ustedes. La verdad es que creo que fue una sesión bastante enriquecedora. Y bueno, pues yo termino hasta este momento. Les agradezco mucho su atención el día de hoy, el que hayan asistido y nos vemos la próxima semana, el día lunes a las 8 igual, para que podamos compartir esta información. Cualquier duda, cualquier comentario, no duden en escribirme en este chat, puede ser, o de manera personal en mensajes en plataforma, ¿vale? Sobre todo para los que son de nuevo ingreso, sé que puede ser un poco atiborrante, un poco complicado el ingreso, porque estamos buscando también, pues, o explorando esta herramienta. Entonces, no duden en compartirme cualquiera de sus dudas referentes a la sesión. Con mucho gusto voy a estar para apoyarlos. ¿Vale? Nos vemos la siguiente semana. Recuerden que va a estar grabada, la subo a plataforma más tardar mañana por la tarde y listo. Les agradezco mucho su atención, chicos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias, maestra. Gracias. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.